Adelante, presidente. Sí. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario, la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión una solicitud de los senadores señores Piu y Sandoval para dirigir un oficio al Instituto de Fomento Pesquero solicitándole un estudio sobre la reineta y una comunicación del presidente Sintri Naves, señor Mariano Villa, con quien envía antecedentes sobre la especie reineta y solicita se realicen los estudios necesarios para conocer mejor su biología, se establezcan las medidas de administración que le dan sustentabilidad al recurso y se tome en cuenta a los actores de esta pesquería, tanto artesanales como industriales. El señor Villa había prometido el envío de estos antecedentes y han llegado ya a la comisión y están puestos a disposición de sus señorías. Se recibió también una comunicación del tesorero de la Cooperativa Pesquera Artesanal de Coronel, señor Andrés Sepúlveda, que solicita a la comisión que se pueda modificar el régimen artesanal de extracción, en el sentido de que se entreguen cuotas a los pescadores de manera individual o por organización, tal como se hace en países desarrollados, que se acorte la duración del RAE hasta el año 2022 y que se entreguen permisos de pesca a las organizaciones de pescadores cuyos permisos hayan caducado. Y finalmente que se cree un registro pesquero para las organizaciones de pescadores para que dichas organizaciones declaren sus capturas con el objeto de que no pierdan sus cuotas. En esta comunicación, el tesorero de la cooperativa Coopac también pide que la comisión patrocine la agregación de un punto 5 a la propuesta para enfrentar la pandemia que entregó la Subsecretaría de Pesca el 10 de julio en la forma siguiente: 5 del 100% de las cuotas del año 2021 que están en régimen RAE, se deje una fracción de un 20% para que sea distribuida entre los pescadores propiamente tal del país y se trabaje para que se mantenga en el futuro para el desarrollo de ellos. Ese es el contenido exacto de la petición, señores senadores, y esto da la cuenta. ¿Me permite, presidenta? Sí, por supuesto, colega. Una consulta nada más. El señor Mariano Villa es el dirigente que estuvo en la sesión pasada, ¿no es cierto? Es exacto. Ya, ok, perfecto. No, yo creo que está bien. Es bueno lo que se ha solicitado de una vez por todas para ir dilucidando los temas. Así que me parece bien. Ok. ¿Algún otro colega? Senador Kenneth Piu. Muchas gracias, presidenta. Con respecto a la cuenta, efectivamente, los antecedentes que llegaron permiten gráficamente ver que las especies Brahma brahma, conocida como reineta, y Brahma australi, la reineta que sale en el sur, tienen diferencias que se evidencian visualmente. Por lo tanto, creemos que es bien importante que este estudio pueda entregar información relevante sobre eso, vale decir, la existencia de stock diferentes y que nos permita de alguna manera entender, entendiendo que es bastante precario lo que se puede hacer sin tener un estudio con una línea de base y en el tiempo, pero por lo menos poder determinar las diferentes especies para poder así tratarlas y manejarlas como eso corresponde. La información que recibimos, que fue el compromiso que se entregó en la sesión anterior, efectivamente así lo permite ver, y concordando y por su intermedio con lo que dice el senador Quintero, yo creo que es muy oportuno de confiar en los organismos que tenemos, el IFOP tiene. Sin embargo, y aquí quiero hacer el punto, he tenido conocimiento que la Dirección de Presupuesto habría sacado el presupuesto necesario para construir una nave en reemplazo a la Batemolina. Yo creo también que es oportuno verificar si esto es efectivo, en el sentido de que Chile necesita capacidad de investigación pesquera y por eso tenemos que tener las naves de investigación pesquera que sean necesarias. Entiendo muy claro la situación, la crisis económica en que estamos, pero también la industria nacional se reactiva si somos capaces de construir las naves en nuestros astilleros cualquiera. O sea, también es trabajo de buena calidad y esos proyectos también ayudan. Es parte de la recuperación económica. Entonces, el precisar si es efectivo que no estaría considerado en el presupuesto seguir los estudios y poner los recursos necesarios para construir esta nave, y lo segundo, ver la factibilidad que se puede reactivar localmente en cualquiera de los astilleros que dispone el país para que uno de ellos pueda construir una nave de investigación pesquera. He dicho, presidenta, muchas gracias. Gracias. ¿Me permite, presidenta? Colega. Con respecto a lo mismo,
me parece insólito, estando en el presupuesto del año 2000 y los recursos que habíamos comprometido para la construcción de la nave para el IFOP. Entonces, no es que no estén, estaba en el presupuesto de la Nación. Entonces yo invitaría al director del IFOP que venga a explicar, porque más encima se había iniciado el proceso de no sé si diseño, construcción. Yo comparto el punto, colega, y si les parece, para ganar tiempo, que oficiemos pidiendo formalmente perfecto. una explicación, porque si lo invitamos a una sesión, la verdad es que vamos a perder el tiempo de la sesión, y si la respuesta nos convence de que es necesario invitarlo, feliz. ¿Les parece? Con la excusa de la pandemia no vamos a hacer nada en todo el año en este país. Así No, es. me parece, A lo mejor, Rabín, a lo mejor, y puede ser, no lo sé, es un juicio, es parte de las platas que se reasignaron. Eso habría que consultarlo, Por presidente. eso hay que consultar. ¿Les parece, secretario, entonces oficia por unanimidad de la comisión qué pasa con este tema? Gracias. Hay otra consulta, presidenta, que quería hacerle, y es la petición de los señores Piu y Sandoval de oficiar al IFOP para que realice estudios sobre Raineta. A lo mejor no tienen recursos para hacer el estudio. Preguntemos. Preguntemos si tienen los recursos. Ya. Está muy nervioso, amigo Rabina. No, estoy nada más que... Está activo. Está como Está así. La verdad que el nerviosismo debe estar ubicado en otro lado, no acá. Y en realidad el nerviosismo, está David. está Pero medio David comparte nuestra mirada sobre esto, así que no hay problema. Oye, Oye, avancemos Lo que entonces. pasa es que Kenneth tiene razón. Si hicimos un esfuerzo, No, sí, yo creo nos que compartimos costó conseguir todo. los recursos, porque necesitamos investigación en este país. Mm. Entonces, no, a la buena, de Una buena mirada a primera. compartida de la comisión. Me parece. Oye, Jimena, un paréntesis. Absolutamente de acuerdo en la reforma integral, la reforma al sistema de pensiones, es un cambio estructural e integral. Aprovechar el espacio para meter lo que estamos trabajando. Ciertamente. Que yo creo que estamos todos en eso. Ya. Secretario, yo estoy con una jaqueca que no les explico hoy día. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Un buen producto bentónico le hace bien. ¿Sí? Así que avancemos en la bentónica. Ya. Dale. Senadores, la tabla de hoy día incluye continuar el estudio Sí, de yo... las indicaciones del proyecto que modifica la ley de pensión. Había considerado en sesión del 10 de junio hasta la indicación número 8, de las cuales fue aprobada con modificaciones la 1 y rechazada la 3. Depende, por lo que están pendientes las 2, 4, 6, 7 y 8, y de la 9 de adelante hasta la 85. Perfecto. Avancemos entonces. Yo entiendo que no hay mayor complejidad con el Ejecutivo en materia de indicaciones, salvo el tema de los peces de roca. El resto creo que estamos en general bastante contestes. Pero vamos avanzando, secretario. Si les parece, partimos con las que están pendientes, presidente. Esta indicación. Lo que pasa, me permite, presidenta, Sí, colega. lo que pasa es que las que están pendientes era, por ejemplo, la una, era un tema de redacción, habría que agregar la certificación. Después, en la 2 también estaba pendiente la redacción. Si la única que está ahí en la duda es la última, que tiene que ver con los peces de roca. No sé si el Ejecutivo, si seguimos con la 9 hacia adelante o... Subsecretario. Gracias, presidenta. Yo creo que el objetivo era, según lo que había entendido de la sesión pasada, era avanzar de la 9 en adelante, dejando aquellas que quedaron pendientes, y hasta donde lleguemos en aquellas que me parece que son bastante sencillas de resolver, dejando, entre comillas, al final aquellas que quedaron, entre comillas, Ok, así es. sigamos avanzando entonces, secretario. ¿Podemos poner el comparado? Sí, podemos poner en pantalla el comparado, secretario. Evelyn, si tú tienes a mano el comparado, por favor. Yo tengo más o menos una relación de la indicación número 9.
Nos va diciendo el número. La indicación número 9, señor Quintero, incide la indicación 9 en el artículo 9A de la Ley de Pesca, que ordena establecer en el plan de manejo un programa de recuperación en los casos en que una pesquería se encuentre en estado de sobreexplotación o agotada, y describe los elementos que debe contener dicho programa. La indicación incorpora a ese artículo un numeral nuevo que agrega al artículo 9A 2 incisos finales que se transcriben en la página 6 del comparado, que dicen: del mismo modo, lo señalado anteriormente podrá operar bajo el mismo procedimiento en el caso de las pesquerías bentónicas que se encuentren sobreexplotadas o agotadas o colapsadas. Adicionalmente, algunos componentes de los planes de recuperación se podrán diseñar y ejecutar excepcionalmente en los eventos de prohibición de extracción de recursos bentónicos por motivos ambientales asociados a marea roja. ¿Está leyendo la 9? ¿Dónde está eso? No lo logro ver en el La texto. 9 es una indicación de la senadora Muñoz. Estoy igual. Sí, sí. Parece que está leyendo otro proyecto. Sí. Discúlpeme, yo tengo ese comparado. Aquí hubo dos comparados porque hubo dos épocas de indicaciones. Entonces el que está puesto en pantalla es el primero. Ahora sí, es ese. Este es el que estamos viendo, este comparado. Tiene razón, sí. Léalo de nuevo, secretario. Sí. La 9. La indicación de la señora Muñoz sustituye en la definición del número 74. La definición del 74 del artículo 2 de la ley se refiere a la unidad extractiva de recursos bentónicos. La indicación es que en la que debe haber al menos un pescador artesanal. La señora Muñoz propone y al menos 3 personas que deberán tener las categorías de pescador artesanal propiamente tal, asistentes de buzo o buzo. En cualquier caso, al menos uno de ellos deberá ser buzo. En caso que el asistente de buzo ejerza la labor de pescador artesanal propiamente tal, la asistencia podrá ser prestada por otro buzo. Sí. Eso es recogiendo la experiencia de, perdona, Presidenta. Sí, por favor. Es recogiendo la experiencia de los pescadores en esta área que han indicado la necesidad de ampliar un poco más el concepto. Sí, ¿me permite, Presidenta? Por supuesto. Sí, esto recoge lo que plantearon los pescadores de la región de Coquimbo en la FEPEMACH, en el sentido de relevar las diferencias que hay entre regiones cuando se ejerce la actividad extractiva. Yo no sé si sería bueno que el Ejecutivo pudiera aclarar si esto se puede hacer de forma reglamentaria, pero para la historia de la ley sería bueno dejar establecido que la actividad bentónica tiene particularidades diferentes. Estamos viendo lo que ha pasado con el caso de la reineta, que son antecedentes diferentes que tenemos de una región a otra. Entonces, en la actividad bentónica hay particularidades propias de cada territorio y eso también influye en la operación pesquera que una vez que se realiza el zarpe. Yo estoy de acuerdo con esto. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Efectivamente, las realidades de cada región son distintas, pero tampoco es posible llegar a tener 11 o 15 legislaciones diferentes. Sin embargo, lo que debemos hacer en general es regular lo general y no hiperregular, por decirlo de alguna manera, a través de la ley. En este caso particular, el Ejecutivo tiene una opinión contraria al proyecto, ya que esto en general está regulado por la autoridad marítima a nivel reglamentario, y precisamente por la situación de rigidizar de alguna manera a través de una ley el procedimiento podría generar cierta dificultad a la hora de precisamente hacer las diferencias regionales. Sin embargo, si me permite, Presidente, quisiera que el jefe de la División de Administración Pesquera, Mauro Urbina, pueda aportar algún antecedente más técnico sobre el punto de cuáles también son las dificultades que podría llegar a presentar una indicación como la discutida. Mauro. Muy buenos días a todos y a través suyo, Presidenta, saludo a todos los demás senadores.
Sí, aquí particularmente existe un tema, digamos, que tiene que ver con la autoridad marítima y principalmente, digamos, con los cursos que tienen que hacer, digamos, para poder estar embarcados en una embarcación artesanal o cualquier embarcación artesanal, digámoslo, o en un barco, buque. Y si lo colocamos tal cual se está expresando acá, podría caber la posibilidad que ninguno de los que esté subiendo a un barco tenga la posibilidad de hacer una correcta navegación de esa lancha, de ese bote. Ese es el tema. Entonces, cuando se dice que aquí a lo menos tiene que haber un pescador artesanal propiamente tal, es porque el pescador artesanal propiamente tal pasó ya por cursos adicionales que le dan esa categoría que pueden subirse a una embarcación. Por eso después se coloca a lo menos un pescador, a lo menos un asistente y a lo menos un buzo. Ese es el tema que hay acá. Entonces, la razón nuestra es no dejarlo tan abierto, porque vamos a entrar en conflicto después con la autoridad marítima. Colega. Presidenta, solamente insistir, por favor, que pongan el comparado en la pantalla. Póngalo, secretario. ¿Pido la palabra, Presidenta? Sí, por favor, colega. Muchas gracias, Presidenta. Siguiendo la línea de lo que se ha señalado y entendiendo que esta es una definición de la unidad extractiva. Una unidad extractiva obviamente está conformada por una embarcación que tiene que tener la capacidad para poder llevar el equipamiento que requiere el buzo mariscador, y por eso la embarcación requiere de alguien que la sepa conducir, en este caso el pescador artesanal, tal como se le ha definido, la persona con experiencia y certificada. El asistente de uso, porque estas actividades todavía requieren del apoyo en la embarcación de la actividad que realiza el buzo mariscador abajo. Aquí nos falta todavía incorporar en los planes de apoyo a la pesca artesanal mejores capacidades para que la capacidad de generación incluso del aire que se está produciendo en superficie para entregarle al buzo mariscador en el fondo marino sea el adecuado, los apoyos tecnológicos para que poder saber qué es lo que le está pasando. Tenemos que entender que toda esta actividad, tal como ya se ha definido, tiene riesgo, porque esas personas están trabajando con bastantes atmósferas de presión que los están afectando, y ahí vienen los males de presión. Esta es una actividad que requiere entonces que las personas sepan del riesgo y sepan gestionar riesgo. Además, se produce en las rompientes, en las cercanías de las rocas. Por lo tanto, no es una actividad común y corriente. Requiere destrezas y habilidades especiales para poder operar en cercanías de la roca, usar los medios que tienen para posicionar y fijar las embarcaciones. Y después, el segundo riesgo, que es igual de peligroso, es decir, no irse sobre las rocas, más aún en condiciones que se están dando cada vez más frecuentes, es la capacidad de poder apoyar y asistir a ese buzo en profundidad. Es por eso que la definición tal como está en el mínimo necesario para poder cumplir. Esto se podría perfectamente materializar bien en la medida que la persona esté capacitada, y por eso entran los reglamentos. Cuando se habla de los reglamentos, yo creo que es la parte en que tenemos que confiar y por último pedirlos, tenerlos a la vista, revisarlos, y eso se puede modificar permanentemente. Entonces es mejor hacer las correcciones que sean necesarias por reglamento y dejar, al menos, yo veo la definición tal como está en el texto en general aprobado por el Senado, está bien definida lo mínimo necesario que se requiere. ¿Dónde está el problema? Es que hoy el cambio climático ha traído condiciones de marejadas distintas, con frecuencias distintas, con intensidades distintas. Entonces la destreza que tienen que tener las personas tiene que ser distinta. Tenemos que entender que el borde costero está siendo más afectado por el cambio climático de lo que creemos, y también la actividad económica que se realiza en ese borde costero, y especialmente aquellos que están más cerca de los riesgos, las rompientes, las rocas, las corrientes, y en ese sentido tenemos que estar muy conscientes de lo mínimo que se requiera. Yo por eso creo que
indicación no generaría la precisión que tiene, al menos en la ley, de dar el marco y después vía el reglamento poder regular lo que se requiere. En tal sentido yo estaría por rechazar la indicación, señor presidente. Presidente. Senadora Muñoz. Sí. O sea, la propuesta de esta indicación recoge una particularidad, especificidad en la región de Coquimbo, por la experiencia de los propios personas que conforman una nave, un barco de extracción bentónica. Ahora, si el problema es que ellos deben ser capacitados, yo creo que es un buen desafío, porque cada vez más personas, más pescadores artesanales, más buzos, deben ser capacitados. Entonces, si no hay una exigencia explícita en la ley, nunca van a haber recursos destinados a mejorar las condiciones de conocimiento, capacitación y manejo del riesgo de quienes tripulan una barco bentónico. Entonces, yo voy a mantener la propuesta porque creo que desafía los recursos que deben destinarse a esta actividad. Puede ocurrir en la región de Coquimbo, pero yo creo que en todas las otras regiones igualmente. Si no hay una decisión a capacitar, a formar a quienes realizan esta actividad, siempre nos vamos a limitar a un pescador, entonces capacita a un pescador, el asistente buzo y el buzo, y con eso me voy a ir conformando, pese a lo que dice el senador Piu, aún más desafiante. Con el cambio climático tenemos mayor adversidad en los mares. Entonces, creo que este sería, plantearlo es dejar un buen desafío a destinar recursos a la mayor capacitación de personas que se dedican a esta actividad. Ok. Sí, Presidenta, yo por las expresiones del senador Piu, yo con mayor razón le encuentro sentido a esta indicación. Y más encima que el Ejecutivo, su pesca en este caso, se comprometa a revisar con la autoridad marítima los reglamentos y recoger este tipo de inquietudes. Ok. Estamos en otro siglo. Votemos, ¿les parece, colega? Votemos. Presidenta. Sí, subsecretario. Gracias. Previo a la votación, quisiera solicitar la opinión del Servicio Nacional de Pesca al respecto. Me parece que es importante que lo conozcan los senadores antes de votar. ¿Qué cosa, perdón, subsecretario? La opinión del servicio, representado en este caso por Jessica Fuentes, su subdirectora jurídica, me parece que es importante para que la conozcan los senadores, toda vez que creo yo que hay una confusión, porque esta ley crea la unidad extractiva de las 3 personas que componen esta unidad bentónica, por decirlo de alguna manera. Y se confunde esto con la dotación que debe tener una embarcación determinada y además quiénes deben ser o qué categoría deben tener aquellos que están en esa situación. Y yo creo que eso naturalmente rigidiza la situación, y por otra parte, esto de que obliga a la capacitación al Estado, digamos, si en el fondo esa capacitación el Estado siempre la tiene disponible. No es un problema de capacitación, es que la autoridad marítima debe definir quiénes tienen la capacidad, en definitiva, para hacer una operación como esta. Entonces, es algo un poco más profundo y complejo de lo que se está discutiendo solamente a nivel regional. Yo entiendo que los pescadores, mientras menos limitaciones tengan, mejor para desarrollar la actividad. Pero esas limitaciones son las que garantizan la seguridad, son las que garantizan el acceso y son las que garantizan la sustentabilidad y conservación del recurso. O sea, hay razones para establecer algún tipo de limitación. ¿Les parece escuchar a la subdirectora? Sí. Yo no tengo problema. Sí. Secretario. ¿Está Jessica? Sí, buenos días. Buenos días, Presidenta. Gracias por haberme dado la palabra y saludo a todos los senadores. Nosotros queremos ver el tema desde el punto de vista de la caducidad. Cuando en la ley hoy día se está recogiendo el concepto de unidad extractiva, a ver, un poquito más atrás, cuando hoy día como pescador artesanal se aplica la caducidad, se aplica respecto de cada pescador, ¿ya? Se hace el análisis de quién operó y quién no operó. Cuando estamos hablando de unidad extractiva, se está reconociendo que la actividad no la hace solamente una persona, sino que la hace este conjunto de personas que está reconociendo la ley.
Por lo tanto, aquí en realidad, más que hablar de dotación o no dotación, estamos hablando de un mínimo de personas que conforman esta unidad extractiva, que tiene efectos después para efectos de la caducidad, porque si yo tengo reconocida la unidad extractiva y esa unidad extractiva operó, voy a entender que todos operaron y por lo tanto no los voy a afectar con la caducidad. Cuando en el concepto de unidad extractiva yo incorporo más gente, me va a pasar que si, por ejemplo, hoy día la ley dice, mire, la unidad extractiva se conforma por 3 personas, a esas 3 personas yo las voy a salvar de la causal de caducidad. Pero si nosotros ponemos más exigente la unidad extractiva, es decir, mire, la unidad extractiva yo la voy a reconocer solamente cuando hayan 5 personas, entonces si yo me encuentro luego que están operando en algún lugar con 3 personas, a esas personas no las voy a reconocer como unidad extractiva y por lo tanto le voy a tener que exigir a cada uno que me acredite su operación y por lo tanto voy a afectarlos con la causal de caducidad. Entonces, lo que nosotros vemos que es un avance de esta ley es que esta unidad extractiva, con este mínimo, permite que estas 3 personas sean unidad extractiva, estas 3 personas se ven beneficiadas en el evento de que haya operación de la nave y por lo tanto todos se ven beneficiadas con esa operación, y si la unidad extractiva tiene más personas se van a ver beneficiadas. El problema es que en la medida en que la unidad extractiva incluye más personas, por el contrario, no va a reconocer cuando son 3. O sea, en este caso, al hacer más exigente el requisito de unidad extractiva, vamos a dejar fuera situaciones que a lo mejor se dan en otras partes del país. A lo mejor en la 4ª región operan con 5 personas la unidad extractiva, pero vamos a dejar fuera del beneficio de no caducar aquellas unidades extractivas que efectivamente operan con 3 personas. Entonces, más allá del tema de la dotación, que además es un tema que está regulado por la autoridad marítima en forma reglamentaria y que por lo tanto por la vía reglamentaria esto se puede ir adecuando en el tiempo, acá en realidad al hacer más exigente la unidad extractiva, al exigir que hayan 5 personas y no 3, vamos a dejar fuera del beneficio a las unidades extractivas que son más pequeñas. Eso es lo que... ¿Me permite una consulta? Señor Quinteros. Por favor. O sea, lo mínimo es un pescador artesanal primatetal, un asistente de buzo y el buzo. Claro. Pero eso no significa que puedan ir más personas. Exactamente. Y al menos. Presidenta. Senador Sandoval. Sí, bueno, escuchando a la abogada, ¿verdad? A mí me da la impresión que efectivamente, y un poco acotando lo que también dice el senador Rabindranath, la expresión dice de la unidad extractiva, en la fase que sí se dice, y al menos por un pescador artesanal propiamente tal, un asistente de buzo y un buzo, o sea, y al menos. O sea, no, sin mínimo. Sin un mínimo. Fija, a lo menos tendría que haber esto. Dice, un equipo distinto, un equipo mayor. Al menos tiene que haber esto. Si hay 2, 3 más, no resta, ¿no es cierto?, la definición respecto a la unidad extractiva. Me parece razonable la presentación y más aún lo que hizo el Ejecutivo respecto de que esto mejor, como dice acá, vaya establecido, definido, dice, o que está regulado, ¿no es cierto?, por la respectiva autoridad marítima. Y efectivamente puede rigidizar un poco más la propia ley. Me parece interesante el planteamiento que hace la Cernapesca, Presidenta. Muchas gracias. Presidenta. Sí. Subdere, a lo mejor para salvar la situación de la 4ª región, una alternativa sería agregar a la definición de la unidad extractiva, que aquí está, agregarle y que se tendrá en consideración la realidad bentónica regional, adaptándose a la operación en particular. Y eso va en un reglamento. Eso se reglamenta. ¿Y qué pasa si ponemos que en la unidad extractiva podrán participar pescadores artesanales propiamente tales, asistentes de buzo, un buzo en número determinado de acuerdo a la regulación reglamentaria o algo parecido? No sé si a la senadora Muñoz le parece. Estableciendo la dimensión regional que señala el senador Quintero, me parecería bien. Dejar de acuerdo a la realidad regional que quedará establecido en un reglamento. Claro. ¿Por qué no buscamos una definición con el Ejecutivo para salvar? ¿Ya? No, por eso le estamos dando la idea al Ejecutivo, si al final la redacción
Le vamos a mandar esto al Ejecutivo, recogiendo lo que ha dicho el senador Quintero y la senadora Muñoz y los colegas, para buscar una redacción. ¿Les parece? Sí. Presidenta, vamos a ver precisamente el sentido que se propone y buscar una redacción que eventualmente recoja esa situación para someterla a la consideración de la comisión. Okay. Continúo con las indicaciones 10 y 12, que son parecidas. 10, 11 y 12. La 10 de la señora Allende y la 11 del señor Sandoval son para reemplazar el numeral 77. Ese numeral define lo que es acción de manejo. Se propone reemplazarlo por el siguiente. Acción de manejo es que definidas en el plan de manejo de un área determinada, ya sean activas o pasivas, destinadas a incrementar directa o indirectamente la producción de las especies principales del plan, asegurando la sustentabilidad de los recursos y del ecosistema. La indicación 12, que figura a continuación del señor Girardi, a ese mismo texto le agrega una frase final que dice autorizada por la autoridad competente en aquellos casos que así corresponda. Colegas. Yo estoy de acuerdo. ¿Votamos? Estoy de acuerdo con la 10, la 11 y la 12. Sí, el Presidenta. presidente, la palabra. ¿Quién va a hablar? El Ejecutivo primero. Gracias. En este punto, la opinión del Ejecutivo es que esta definición que se establece en esta indicación es más restrictiva de la que establece el propio proyecto, lo cual incide directamente en lo que va a pasar con las caducidades. Si el plan de manejo que en definitiva genera estas acciones no se realizan incorrectamente, genera la caducidad del área respectiva. En consecuencia, si la definición es más restrictiva, las posibilidades de caducidad son mayores. No es difícil comprobar, digamos, cómo va a ocurrir esto, porque en definitiva, en la medida que la acción de manejo le pongamos mayores exigencias, las posibilidades de caducidad van a ser siempre mayores, y desde ese punto de vista me parece que la definición del proyecto representa de una manera más amplia las posibilidades. Nosotros lo que buscamos es que las áreas de manejo se potencien y se administren fácilmente por las organizaciones que las tienen, y ponerle, entre comillas, mayor exigencia que aquella que establece, me parece que va en el sentido contrario. A ver, pero subsecretario, el manejo pesquero hoy día en Chile tiene un sistema mixto. Este integra un manejo desde el Estado, pero hay algunos componentes de participación del sistema económico, y siendo la última los comités de manejo. Y en esta dirección, lo que se quiere es definir la acción de manejo que debe apuntar a ir transitando a un modelo de comanejo, donde las decisiones sean colaborativas entre el Estado y los pescadores bentónicos. Claro, tiene toda la razón. La ejecución de las medidas la hace los usuarios directamente, pero también la hace el Estado, digamos, en distintas circunstancias. Está bien. Sí. O sea, el Estado hace que se ejecuten, la realizan los pescadores, y el Estado hace que las ejecuten. No sé si me explico. Si me permiten, antes de hacer la votación, me gustaría también que pudiera Mauro referirse al punto más específicamente. Él es presidente de varios, o participa en varios comités respectivamente, entonces sería muy útil su opinión sobre el particular. Ok, Mauro. Oiga, Gracias. pero que Mauro encuentre alguna indicación buena.
Pero si le hemos encontrado algunas buenas, senador. Unas por ahí que Sí. A ver, lo que pasa es que aquí lo que nosotros estamos viendo es que con la nueva redacción que se está proponiendo, como bien dijo el subsecretario, estamos rigidizando la norma y colocarlo tan específicamente como a especies principales. Recordad que sobre todo en áreas de manejo también existen especies secundarias, que uno podría hacer ahí acciones de manejo. Y ustedes acá solamente las van a dejar limitadas a las especies principales, y en la definición nuestra dice especies principales en un área de manejo, de explotación de recursos bentónicos, con un plan de manejo de sectores libres de acceso. Entonces la deja mucho más abierta a estas actividades de manejo. En cambio, si las dejamos tan cerradas, lo más probable es que si ellos no tienen la posibilidad de extraer recursos y no hacer acciones de manejo, van a entrar rápidamente en la causal de caducidad, que es que está señalada en la ley en el artículo 144, letra C. Mauro, ¿cómo No se haber declarado contradice? actividad extractiva o no realizar ningún tipo de acciones de manejo en su interior en un plazo de 3 años. Entonces, ¿Ves cómo se contradice con lo que está diciendo hoy día con los peces de roca? Es que los peces de roca tienen otro tema, digamos, distinto. Pero también se le prohíbe al bentónico extraerlo. Presidenta, yo voy a retirar mi indicación número 11, ¿ya? Que va en la línea de definición respecto a esta acción de manejo. Esta que no tiene número, acción de manejo. ¿Ya estábamos en la 10? Sí, es 10 y 11. La 10 ahora 10 y 11, se dice aquí 11. Sí. Pero la retiras tú, pero no la senadora Allende. Así es. Así que hay que votarla. En votación. ¿La 10 o la 10 y la 12, presidenta? Es lo mismo, si es una sola. No. La 10 y la 11 son una y la 12 es otra. No, pero la 10 y la 11 es una, a eso me refiero, perdón. No, el secretario está preguntando por la 10 y la 11. 10 y 11 en votación. La 12 le agrega a la misma 10. La 11 solo la 10 porque la 11 está retirada. Así es. Muy bien. Separado la 10 y la 12. Tomo entonces la votación. Señora Muñoz, se vota la indicación número 10. 10, a favor. Señor Piu. En contra, señor secretario. Señor Quinteros. Favor. Señor Sandoval. En contra. Señora Presidenta. A favor. Queda aprobada por 3 votos contra 2. Vamos a la 12. Yo entiendo que estábamos de acuerdo. Sí, señora Presidenta, si me permite la palabra. Sí. Lo que pasa, esta es una definición y nuevamente nos encontramos en las condiciones. Una definición de una acción de manejo es algo específico que efectivamente ya se votó la indicación 10 de la senadora Isabel Allende y es precisa, una acción de manejo. Pero de ahí las autorizaciones, que son acciones posteriores, no tiene sentido. Yo creo que no veo qué aporta empezar en una definición incluir aquellas cosas que tienen que ocurrir con posterioridad. Yo creo que si se va a precisar una definición, deberíamos dejarla a nivel de definición. He dicho, presidente. ¿Cuál, perdone, senador? La número 12, senador. La 12, ya. Que agrega una condición aparte, siendo que lo que estamos haciendo es definir la acción en sí misma. No veo, y dado que dicen exactamente lo mismo, pero no refleja una definición. Estoy de acuerdo. Habría que rechazarle, creo. ¿Ya? Okay. Votación. Igual va a haber que votar la 12. Sí. La señora Presidenta pone en votación la indicación número 12 del señor Girardi. Señora Muñoz, ¿cómo vota su señoría? A favor, señor secretario. Señor Piu. En contra, señor secretario. Señor Quinteros. Contra. Señor Sandoval. En contra.
Señora Presidenta. Me abstengo. No te rías, Quinteros. Queda rechazada por 3 votos. Abstención. Continúo con la indicación número 13. También del señor Girardi, que agrega un numeral nuevo en la letra E del número 1 del artículo único para definir barreteo. Barreteo, que sería el número 80, es la extracción del alga desde sus cimientos o raíz con cualquier aparejo de pesca. Senador Piu. Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, el barreteo es una técnica que se emplea, que destruye el ecosistema. Esto viene de la época de las salitreras, cuando se perforaba la costra de caliche para poder ponerle explosivos y así poder sacar ese mineral. Bueno, el mismo sistema de perforación usando fierro para producir esto genera un daño tremendo. O sea, tenemos que regularlo y es bueno que esté. El tema es la geografía. No sé si es el mejor lugar para ponerlo. El senador Girardi también. 19, sí. Senador Piu, es que parece que hay que verlo en relación con el artículo 19, la indicación, perdón, 19. No sé si podemos verlo las dos. Exactamente, con la indicación 19, que es la que iba a mencionar. Y probablemente esto pueda ir en otro lugar, en donde sí podamos poner las prohibiciones. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir de fondo, señora Presidenta. Ya. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta indicación, tal como dice el senador Piu. El barreteo es muy dañino para las algas. Muy, muy, muy dañino. Porque arranca el alga desde su disco completito de abajo, ¿no? Sí. Ya, yo creo que ¿les parece que la dejemos para verla con la 19 y vemos la ubicación de la indicación para que tenga una geografía adecuada? Perfecto. Ya. La indicación número 14 es de los senadores señora Aravena y señor Piu para sustituir en la letra B, que está en la página 8, que modifica el artículo 3º. La letra B incide en la veda extractiva por especie. El texto aprobado en general en la letra B incorpora un párrafo final nuevo. Respecto de recursos bentónicos durante periodos de veda, el decreto respectivo podrá permitir la extracción exclusivamente con fines de consumo humano en estado fresco, la que no podrá ser objeto de transformación en planta de proceso, debiendo indicar las cantidades a extraer, las que no podrán sobrepasar el 1% de la cuota global de captura o el 0,5% de desembarque regional del año calendario anterior, para aquellas pesquerías que no cuenten con dicha cuota. Es sustituto por ciento de la cuota y el 0,5% del desembarque por el 0,5% de la cuota global de captura y el 0,25% del desembarque regional. Entiendo que hay acuerdo al Ejecutivo para esta indicación. En votación. Yo vería la 14 y la 15 juntas, lo mismo. Perfecto. Lea la 15, secretario. La 15 del señor Quinteros y añade, perdón. Ahí está. Sí. El señor Quinteros añade a continuación una nueva letra que agrega un párrafo final en la letra A del tenor siguiente. Los planes de manejo de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos podrán considerar que una porción no superior al 25% de las cuotas de extracción anuales sea extraída en periodo de veda. Debe ser presente la Secretaría que el plan de manejo es una atribución del Ministerio de la Subsecretaría.
De modo que en rigor sería necesario el patrocinio del Ejecutivo. Sí, pero lo que pasa es que, como viene el texto de la ley, dice, con respecto a recursos bentónicos durante el periodo de veda, el decreto respectivo podrá permitir, ya lo está Está considerado, no está... considerado. Yo entiendo que no tenemos Con problema fines de consumo humano. No es No hay para... problema de admisibilidad ahí, no. Ahí está el subse. ¿Cuáles Sí, son los datos, perdón, subsecretario, cuáles son los datos de desembarque regional versus cuota regional, global, perdón, para la 14? La cuota global se refiere a toda la cuota a nivel nacional de un recurso determinado. Sí, La regional está evidentemente regionalizada. No estoy preguntándole qué es lo que es, estoy preguntándole cuál es el dato de desembarque. El desembarque es lo que efectivamente No me realiza... explique lo que es, si sé lo que es, le estoy La preguntando. cantidad. La cantidad, si es menor o mayor el desembarque regional versus la cuota global. Global. Es menor el desembarque. No, en la práctica. En la práctica. Siempre No, va a si ser no es menor el ilegal. desembarque que la cuota global, pero nunca va a poder excederse de aquella. Exacto, si no es ilegal. Y en relación a la ley actual, con la indicación queda menos que lo que hoy día tenemos. La indicación es una indicación más bien de carácter precautorio, en el sentido que bajo la hipótesis de una veda, dice cuánto se puede extraer excepcionalmente para consumo humano. Y lo que hace la indicación es restringir ese porcentaje de 1 a 0,5 en cuota global y de 0,5 a 0,25 en el desembarque regional. En ese sentido, es una cuota más restrictiva, más precautoria. Si bien no existe una necesidad imperiosa para el Ejecutivo de modificarlo, entendiendo el sentido de la norma, digamos, no hay inconveniente para incorporarla. Entonces, para consumo, aun cuando solo es para consumo humano, habría que... Claro. Esa es la, digamos, por eso que se hace esto, para que ¿cómo se llama? Los pescadores, que si yo, tengan también la posibilidad, no solamente que vaya todo a exportación, sino que también durante veda pueda hacer consumo interno. Ok. Secretario, tenemos la 14 y la 15, por favor. Ambas, simultáneamente. Sí. Señora Muñoz, ¿cómo vota? Pero la 15 es distinta, presidente, perdón. ¿Cómo? Que en el caso de la indicación número 15, ahí es diferente, el secretario planteó un tema de admisibilidad y nosotros además nos gustaría plantear una propuesta alternativa y consensuada sobre ella, si la comisión le parece. Senador Quintero. No tengo problema. Ok, votemos la 14 y nos traerán una propuesta para la próxima sesión de la 15. Gracias. Okay. ¿Hay unanimidad en la 14? Sí, yo estoy de acuerdo. A favor. Aprobada. Sigamos. La número 16 de la señora Rincón reemplaza en la letra C, que está en la columna central, la palabra podrá y deberá. La Secretaría debe hacer presente también el tema de la admisibilidad, porque se trata de las atribuciones del Comité Científico Técnico, que en lugar de facultativa se transforma en imperativa. Ejecutivo. Se cayó el Ejecutivo. Bueno, a veces se desconectan. Se fue a hacer la indicación. Está sin audio, No, Román. Sí, perdón. Presidenta, le quería entregar la explicación técnica a Mauro de cuál es la opinión del Ejecutivo, por cuanto entiendo, digamos, el sentido de la norma, pero queremos plantear los puntos científicos por los cuales no nos parece adecuada la norma. Sí, es posible. Por supuesto. Gracias. ¿Mauro está pendiente ahí? Sí, lo que pasa es que, disculpe, que
justo alguien que entró a la oficina y me perdí del punto que estamos. Estamos en el 16, indicación 16. Ya, ok, muchas gracias. El problema que tenemos para reemplazar el podrá por deberá, digamos, es que existe acá limitaciones que son de tema científico. No toda la norma, digamos, no todos los recursos bentónicos puede calcularse los RMS, los rendimientos máximos sostenidos. Y no en todo se tiene, digamos, la información, digamos, para poder determinar el RMS. Acá se necesita, digamos, estudios adicionales, digamos, para poder determinar cuál va a ser el rendimiento máximo sostenido de una pesquería, particularmente en algunos recursos bentónicos no están definidos estos RMS y no está la forma de ser calculados. Por otra parte, a nosotros nos parece que podría quedar más abierto a colocar puntos biológicos de referencias que nos podría, digamos, ayudar en este tema particular. Queda mucho más abierto y no sujeto solamente a los RMS, que los RMS sí funcionan muy bien en los temas de peces, pero no así en los recursos bentónicos. El problema es que tal como está la norma, es súper aleatorio porque ¿cómo hace la determinación? Estamos hablando del comité científico técnico, no estamos hablando de cualquiera, no estamos hablando de la Junta de Vecinos, ¿ya? Con todo el respeto que me merece, por cierto, la Junta de Vecinos. Pero si dice que va a poder considerar un procedimiento basado en indicadores biológicos, pesqueros o puntos biológicos, la verdad es que si no está esa obligación, ¿en base a qué lo fija? Es que aquí, es súper delicado el tema, Mauro. Sí, lo entiendo precisamente, pero solamente para colocar un ejemplo, digamos, cuando se tuvo que determinar el RMS para las pesquerías de peces, particularmente lo que estaba vinculado al artículo 8 de la norma y otras cosas, perdón, no al artículo 8, me equivoqué, pero tuvimos que contratar estudios y se demoraron alrededor de 3 años en determinar cuáles eran los rendimientos máximos sostenidos para pesquerías de peces. Entonces aquí no es necesariamente no estén las condiciones, digamos, en los comités científicos, sino que se necesita información que hoy día no está levantada. ¿Cómo toma la Perdón, presidente. Lo que pasa es que la decisión, acuérdense que las decisiones acá son, en los recursos bentónicos son más locales, ¿ya? Son por zonas de pesca, entonces aquí deberíamos tener, por ejemplo, en cada una de áreas de manejo, deberíamos tener RMS. En cada plan que se va a confeccionar en una determinada área, deberíamos empezar a determinar RMS para ese recurso particular. Por eso aquí es una situación mucho más compleja, porque son situaciones más locales. Ni siquiera a veces son regionales, son locales. Recuerden que aquí hay planes de manejo para bahías particulares. Entonces, empezar a determinar para cada una de esas bahías, para cada uno de esos recursos RMS, créanme que es una labor que va a ser mucho más compleja. Por eso es preferible dejar el podrá por deberá, porque es una obligación que no en todos los lugares vamos a poder cumplir. Mauro, presidenta, perdón. David, Rabín me pidió la palabra y después David. Sí, es que aquí el problema que explica Mauro es por la complejidad y por la demora y seguramente por los gastos. Porque yo la verdad las cosas que no logro entender, cómo en las pesquerías de peces se habla y apuntan a los puntos biológicos de referencia. Entonces, porque yo no me explicaba por qué acá también no se hace lo mismo. Entonces yo creo que para el espíritu de la ley hay que decir que esto debiera también tomarse en consideración. David. Sí, no, mi pregunta va en una dirección un poquito para entendiendo la situación que plantea el Ejecutivo. En el caso de estos rendimientos máximos sostenibles, para algunas pesquerías, ¿no es cierto? En aquellos casos donde tú expresas, Mauro, que puede que no se disponga de la misma información, ¿qué tipo de indicadores se usarían en ese evento? Yo entendiendo que probablemente siempre el poder por deber genera un cambio de palabra, pero bastante sustantivo cuando se aplica el tema. ¿Cómo se ajusta? ¿O hasta dónde, cuántas pesquerías eventualmente pudieran no contarse con toda la información y tener que recurrir? ¿Qué otro tipo de indicadores se utilizarían en ese caso, Mauro? Antes de que responda Mauro, a mí me preocupa la respuesta y en la misma línea de lo que señala David, porque
si no tiene esa información, ¿en base a qué decide? Y ahí uno entra a cuestionarse, bueno, ¿para qué tenemos al IFOP? ¿Para qué tenemos una serie de instituciones y mecanismos que debieran operar? Me preocupa y creo que tiene razón Rabini y David en el punto. Mauro. Presidenta, si me permite, hay que recordar que la ley de pesca, no me acuerdo el artículo en este momento, pero en el inicio siempre señala que las decisiones se deben tomar con la mejor información disponible. Es decir, hay una obligación que dice que tanto la subsecretaría, el servicio, los comités, todos deben tomar decisiones con la mejor información disponible. Y eso supone, a mi juicio, tres cosas importantes. Primero, que hay una obligación genérica, pero obligación al fin y al cabo, de considerar toda la información que esté a disposición de los tomadores de decisiones. Segundo, que habiendo información, no es posible no considerarla. Es decir, no es que no se vaya a considerar. Pero tercero, es que también reconoce esta norma genérica de obligación de tener toda la información disponible a la hora de tomar la decisión, es que reconoce que no siempre se va a tener la información necesaria, pero igualmente hay que tomar decisiones. Y por eso está el principio precautorio, para que cuando no existe esa información suficiente, siempre la decisión deba ser precautoria. Entonces, hay elementos que nos permiten de alguna manera tomar decisiones en función de la ausencia parcial o total de información. Es decir, y eso se hace permanentemente, perdone que sea tan franco y sincero con eso. Muchas veces uno querría tener más información, pero no la tiene y debe tomar decisiones. Entonces, se considera justamente esta obligación genérica, la mejor información disponible, el principio precautorio y todo lo que se pueda. Entonces, no es tan así que no se use información. El problema es la redacción de la norma. Y la redacción de la norma dice, podrá considerar un procedimiento basado en indicadores. O sea, más laxo imposible. No es, nada de lo que usted ha dicho está reflejado en esto. Es que lo que yo dije está en la ley ya. Es decir, por eso, pero la ley lo obvia en esta norma. Entonces, yo voy a pedir que no votemos esto ahora y que ustedes mejoren esta redacción. Porque esto no reconoce la ley. Sandoval. Ok, no, está bien, Presidenta, me parece bien. No solamente quisiera escuchar si Mauro, ¿hay alguna información sobre ese tema, Mauro, respecto donde no se contemple de esa información respecto a los rendimientos máximos sostenidos y eventualmente qué otro tipo de indicadores se utilizarían? Más que nada de información, Mauro. Sí, voy a ejemplos claros, digamos, que no tiene que ver con esto, pero que sí se hacen, digamos, y que no se toman en consideración los RMS. Por ejemplo, en todos los planes de manejo, de áreas de manejo, ahí no se está utilizando el RMS, sino que se hace una evaluación completa del área de manejo y se determina cuál es el grado de explotación que puede soportar esa especie, que no necesariamente es el RMS. Son otros los indicadores que se utilizan. También en muchos otros recursos bentónicos y en planes de manejo no se utilizan los RMS, se utilizan otros variables que pueden considerar no solamente el RMS, que es el tema relacionado con que se llegue al máximo de una población, sino que a veces lo que se quiere es explotarlo a niveles más bajos, porque ese a lo mejor puede ser un punto no un punto económico a lo mejor, o a lo mejor en algunos momentos se puede subir a un punto que también la literatura científica lo indica, a puntos sociales, digamos, de explotación, que no están hoy día reconocidos en la ley, pero que incluso van un poco pasados, digamos, de lo que es el RMS, en términos de... Entonces, cuando uno lo deja situado a varios, a puntos o indicadores biológicos, se abre un poco más la gama. Y está claro que el comité científico va a tomar la decisión, pero, digamos, obligarlo a tomarlo, digamos, con una determinada RMS, aquí no corresponde. No es el caso de los peces, que son, digamos, es otra la forma de evaluación, es otra la forma. Aquí son evaluaciones mucho más regionales, a veces van por bahía, a veces por un lugar que son bastante limitados. Sí, okay, muchas gracias. Yo les pido a la subsecretaría que busque una mejor redacción, porque esto hace que, tal como está redactado, lo que puede terminar ocurriendo es que
el comité científico puede mirar ¿cómo se llama? Los informes, pero los deja de lado y decide en base a otros criterios. Entonces, busquemos una mejor redacción y lo vemos en la próxima sesión. Lo haremos así, senadora, y créame que los comités científicos en todo caso son harto más exigentes que eso, en la realidad. Entonces se verá reflejado en una mejor redacción. Veamos la siguiente, secretario. Señores senadores, las indicaciones 17 de la señora Muñoz y 18 del señor Girardi están referidas no al texto aprobado en general, sino al texto vigente. Y en el inciso primero del artículo 4 agregan la frase cuando se trate de una recomendación del comité de manejo respectivo. Cuando no se trate, perdón. De modo que en la norma diría, la subsecretaría, mediante resolución fundada y previa consulta al Consejo Zonal que corresponda, cuando no se trate de una recomendación del comité de manejo respectivo y comunicación previa al comité científico técnico, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones y medidas de administración. La Secretaría hace presente también el tema de la admisibilidad de la indicación, puesto que está regulando una facultad de la subsecretaría. Subsecretaría. Gracias, presidenta. Sí, yo sostengo que son inadmisibles todas vez que se refieren a facultades de la administración. Sin embargo, quiero agregar algo de fondo. Lo que busca la indicación, naturalmente, es que el comité de manejo tenga una facultad decisoria sobre algún tema. Y esto es contradictorio con lo que dispone la ley, en el sentido que los comités de manejo son asesores, conceptualmente. Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar ese rol, toda vez que, si no se trata de una recomendación del comité de manejo, como lo dice la indicación, no será posible proceder en la forma prevista en la norma original. Entonces, si queremos cambiar el rol del comité de manejo, que no sea asesor, sino que tenga facultades decisorias, ese es el paso que debemos tener presente, que estamos dando a la hora de votar la indicación. Y los comités de manejo están integrados por los incumbentes, es decir, por quienes efectivamente desarrollan la actividad en esa pesquería en particular, y en consecuencia sus intereses no son necesariamente los mismos intereses que la autoridad, y sus decisiones no son, van a mirar naturalmente sus intereses, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, más allá de la norma en particular y del punto en particular que se está tratando, que hay un tema más de fondo, y ese es lo que queríamos destacar. Perdón, si lo entendí bien, ¿usted lo declara inadmisible? Sí. Sí, presidente. No ¿sabe qué? Expresidente, perdón. No, paz presidente. Presidente Pedro, no se preocupe. Yo está bien, se puede declarar inadmisible, pero aquí hay un punto que es necesario abordar, profundizar, sí, porque a veces hay consulta a los consejos zonales de pesca, en algunos temas, y en otros temas al comité de manejo. Y se genera, cuando se consulta a uno u a otro, incongruencia muchas veces por la conformación que tiene cada uno de estos órganos. Entonces, yo creo que esta indicación apunta a lo correcto, en que en sentido de generar un diálogo entre estas instituciones, y apuesta también por una preferencia hacia el comité de manejo, que creo que es correcta. Y creo que siempre hablamos de los comités de manejo, darle la importancia que merecen, qué sé yo, a nivel institucional, siempre lo hemos dicho. Y creo que los comités de manejo deben ser fortalecidos, entonces a mí me hace sentido esta indicación, encuentro que es positiva. Porque siempre nos encontramos con la incongruencia que los comités zonales de pesca dicen una cosa y los comités de manejo dicen otra. El tema es cómo hacer que efectivamente los escuchan. Bueno, sí, que puede aquí el Ejecutivo hacer una recomendación de... ¿Podrían ver algo ustedes, subsecretario? Sí, presidenta, podemos ver algo, pero quiero volver a insistir en el punto que para nosotros lo relevante es no cambiar la calidad del comité.
de manejo, es decir, es un organismo asesor, al igual que el Consejo Zonal de Pesca. Hay obligación de consulta, pero a nivel de consulta. Es que, secretario, perdón que lo interrumpa, es que yo estoy de acuerdo con eso, pero démosle la fortaleza al comité de manejo. Ok, puede ser previa consulta, por ejemplo, como un concepto. Y desde ese punto de vista nos abrimos a una propuesta en ese sentido. Ok, sigamos. ¿Quedarían pendientes entonces 17 y 18, presidente? Sí. La indicación 19, que está en la página siguiente, es del señor Girardi. Ya lo vimos. Es lo del barreteo, que ya se vio y quedó pendiente. Sí, pero ahora No, sí, quedó pendiente para verlo acá, donde lo introducimos. Sí. Para ver dónde lo vamos a colocar. Exactamente, esta es la norma que prohíbe el barreteo, porque en lo demás no innova respecto a lo que se aprobó ya en general. La pregunta es, ¿dónde debiera ir por geografía del proyecto? Artículo 5, al parecer. Subsecretario. Aquí le voy a ceder la palabra al experto en legislativa geográfica, señor presidenta don Eric Correa, mi asesor legislativo, si me lo permite. Bueno, pensé que no iba a mandar a Mauro de nuevo. No, ahora tengo otro asesor para estos efectos. No se va a castigar. Se ha castigado. Ya, Eric. Sí, presidenta. Buenos días, saludos por su intermedio a los demás miembros de la comisión. Yo la propuesta que había conversado con los asesores era ponerlo en un artículo 5 ter nuevo, ya que se trata de una prohibición propiamente tal, y aquí en rigor se está estableciendo precisamente una facultad de regular de la subsecretaría. Y esto en el fondo lo que hace es establecer una medida de conservación, por así decirlo, que va más allá de las facultades que se ejercen caso a caso. Y en ese sentido, ¿por qué decía el 5 ter? Porque el artículo 5 y el 5 bis también contienen ciertas prohibiciones un poquito más light, que son, por así decirlo, más comparables con la propuesta que se hace acá. Por lo tanto, la propuesta sería, para no mezclar temas, un artículo nuevo. ¿5 ter nuevo? Un 5 ter nuevo, claro. ¿Colegas? Bien. ¿Estamos ok? Que quede establecido que el barreteo no esté prohibido. Eso, que sea una prohibición, que sea clara y que esté en el lugar geográfico corresponde a 5 ter. Okay. Haremos la propuesta en ese sentido entonces, senadora, ya que es el acuerdo de la comisión. Ok. Bien. Presidenta. Sigamos, secretario. Sí, la verdad es que no se necesita indicación del Ejecutivo si lo que se hace es una prohibición. Cambiarlo, sí, nada más. Y en ese caso no sería tampoco necesario definirlo en la ley. No. Es una prohibición. La secretaría lo haga. Secretaría, usted lo hace, secretario. Sí. Ok. Es unánime, entiendo. Unánime. Sí. Seguimos. La indicación número 20, que está en la página 11 del señor Girardi, también sustituye la letra A número 4 del artículo único, el podrá por deberá. ¿De qué se trata esto? Del artículo 9 bis, que establece las medidas de administración y manejo de pesquerías de recursos bentónicos. Allí, en la letra A que se aprobó en general, se sustituyó el inciso primero de este artículo por el que está en la columna central y otorga a la subsecretaría la facultad, esto no es nuevo, la subsecretaría tiene esa facultad, el que deberá contener las menciones del artículo 8, dice. Es allí donde la indicación propone cambiar el verbo por podrá. Perdón, la subsecretaría deberá establecer un plan de manejo, la subsecretaría deberá establecer un plan de manejo en la proposición de la indicación. La Secretaría también hace presente el tema de la admisibilidad, puesto que se trata de modificar una atribución de la subsecretaría. Subsecretario. Gracias, presidenta. Esta, obviamente, indicación al establecer una obligación para la subsecretaría es inadmisible desde el punto de vista formal. En cuanto al fondo, si la subsecretaría se le genera la obligación de hacer planes de manejo para cada uno de los recursos bentónicos,
eso supone, digamos, un efecto que es en este momento incalculable en términos de valor, porque deberíamos crear tantos comités de manejo como planes de manejo que quisiéramos hacer para poder realizarlo precisamente. Esto tiene un costo fiscal, además, porque los comités de manejo, para que funcionen, digamos, la subsecretaría tiene que financiarlo. Y resulta que nosotros como subsecretaría, y perdona que lo diga tan crudamente, tenemos 14 profesionales para revisar precisamente todo lo que signifique planes de manejo. Entonces, imponernos la obligación de una sola vez tendría que venir con un informe financiero, digamos, y con los proyectos, con los recursos, perdón, aprobados. Hoy día no tenemos capacidad para hacer esto si se nos impone por una obligación legal. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, preferimos derechamente decir, ¿sabe qué? Es inadmisible, en vez de comprometernos a algo que no seremos capaces de realizar. Subsecretario, más allá de que es inadmisible y la explicación del tema de recursos, si no lo hace la subsecretaría, ¿qué ocurre? No se puede hacer. O sea, no existe. Lo que ocurre es que en todos los recursos se van creando comités de manejo de acuerdo a las necesidades que se vayan observando y de la indispensabilidad de ello. Se van priorizando, digamos, los mismos usuarios son los principales interesados, en algunos casos en que haya, en otros casos en que no haya. La importancia del recurso en términos de a cuánta gente le da actividad, cuánto es el valor de exportación o de producción, etcétera, etcétera, se determina en función de eso. Y nosotros vamos creando los comités de manejo que sean del caso realizar. Hoy día, por ejemplo, tenemos para creación de comités de manejo regional, por ejemplo, en Aysén para el tema de los bentónicos, en los lagos para lo mismo, en el comité de manejo Reineta se hizo un proceso que lo dejamos paralizado de momento, digamos, hasta que no hubiera más información, en fin. Es decir, tenemos cada vez más demandas por comité de manejo, pero hacerlo por obligación no significa un colapso en términos que no seríamos capaces de responder. Yo entiendo el tema, el punto es que si no existe plan de manejo, hay consecuencias. La subsecretaría, digamos, determina las acciones y las medidas de manejo que corresponden y de administración que corresponden a cada pesquería en la medida que no haya comité. Con consulta a los consejos que corresponda, digamos, hay procedimientos establecidos para eso. Como la norma dice, para la administración y manejo de una o más pesquerías de recursos bentónicos, la subsecretaría podrá establecer un plan de manejo, ¿no es cierto? Claro. Si no lo establece, ¿qué pasa? Si no lo establece, rigen las medidas de administración que dicte la subsecretaría. Toda medida de administración por ley debe estar respaldada en un informe técnico. No es solamente la decisión administrativa de la medida, debe estar respaldada por un informe técnico. Yo considero que la norma, tal cual está hoy día, donde dice podrá establecer un manejo aplicable a toda parte de una región, lo que busca más bien es el sentido de regionalizar las decisiones. Es decir, que podamos hacer un plan de manejo para una región diferente a la otra, que era un poco lo que conversábamos antes. En ese sentido me parece que está la redacción de la norma más que en la facultad de decir hacemos o no hacemos plan de manejo. La mayoría de los recursos importantes bentónicos tienen plan de manejo. Sin ir más lejos, no sé, el Erizo tenía un plan de manejo birregional en Aysén y los lagos, que ha funcionado y que fue hecho hace 15 años. Así es. ¿Colega? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Rechazamos la indicación? Sí, inadmisible. Inadmisible, más fácil. Claro, inadmisible, más fácil, tiene razón. Sigamos. 21-22. Las 21 y la 22 de la señora Allende y el señor Sandoval intercala en el inciso segundo. Perdón, secretario, esto ya está recogido en el proyecto. El Ejecutivo podría explicarnos los dos temas. Perdón. Buzo, armador, asistente o pescador. Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Yo entiendo que efectivamente esto ya fue discutido a propósito de la indicación de la senadora Muñoz, en el sentido de la distinción en la unidad, digamos, extractiva, la unidad, la dotación mínima. Por lo tanto, tendríamos que esperar a que llegue la propuesta. Exacto. Sí, Presidenta, yo siendo autor de una de esas indicaciones, Presidenta, estoy en esa misma situación y no tengo incluso problemas. Ok.
Ok, no tengo problema ni siquiera en rechazarla, o sea, en retirarla. Esperemos que nos llegue la propuesta del Ejecutivo. Ok, bien. Retira la número 22. ¿La retiró? Sí, presidente. Entendiendo que el Ejecutivo va a hacer una propuesta, pero está igual la de la senadora Allende, así que está retirada a medias nomás. Sí. Ya. Después va a tener que dar cuenta de ello. No, yo no. No, si retiró la de él, ya vamos, la 23. La 23 de la señora Rincón para agregar un inciso tercero nuevo en el 9º bis, que dice lo siguiente: el comité de manejo tendrá como facultad establecer criterios objetivos para abrir el acceso a nuevos pescadores artesanales en la pesquería del plan de manejo, los cuales quedarán automáticamente inscritos con este recurso en el registro pesquero artesanal. La Secretaría, una vez más, se ve en el ingrato deber de opinar de que es inadmisible por cuanto incursión en las facultades del comité de manejo. Ejecutivo, no sobre la admisibilidad, sobre el fondo. Gracias, presidenta. Quiero volver al punto entonces que dije recién, en el sentido de que darle facultades decisorias a los comités de manejo contradice la naturaleza misma de esto, que son organismos asesores. En este caso, además, al ser incumbentes y darle la facultad de elaborar, no sé si elaborar es la palabra, digamos, pero establecer criterios para que puedan acceder más gente a esa pesquería, digamos, nos parece inconveniente por dos razones. Una, porque puede ser, por ejemplo, incumbente en el sentido de tratar de meter mucha gente, pero más bien pareciera que puede hacer lo contrario, es decir, que aquellos que ya estén adentro no quieren que ingrese nadie más, y por lo tanto los incentivos que puedan tener a tomar decisiones en un sentido o en otro se alejan, creemos, de una sana administración de esa pesquería. Esa facultad debe estar radicada en el Ejecutivo en función de criterios objetivos, pero si está radicada o total o parcialmente en los comités de manejo, se pierde completamente la imparcialidad para tomar esas decisiones sin perjuicio de darle, insisto, facultades decisorias a un comité que por esencia es asesor. Ok, yo entiendo que está, en todo caso, esta idea está en el texto aprobado en general, así que la voy a retirar. Oye, quedan 4 minutos, yo de verdad es que estoy con una jaqueca que no la resisto ni yo, así que voy a pedirles que podamos parar aquí la sesión. Bien, no hay problema, presidente. Perdón. Entonces llegamos hasta a la indicación 23. 23, sí, está la 23 sí. Incluida y seguimos en la próxima sesión. ¿La retiró la 23? Sí, hasta la 23 inclusive, senador. Sí, la 23 fue retirada, efectivamente. Y nosotros podemos enviarle a ustedes, esperamos, antes de la próxima sesión, las propuestas que nos han pedido. Sí, por favor, que nos manden las propuestas a todos antes de la próxima sesión para poder despejarlas rápidamente al inicio. Y si se puede avanzar con los asesores de... Esa es la idea. La otra, ¿cómo se llama? Si pudiéramos, colegas, avanzar con los asesores en el resto, cosa de hacerlo fácil en la siguiente sesión, se agradece. Ok. Gracias. De la 30 para adelante. Hasta la 30 ya lo habían visto. Gracias. Bien. Un abrazo, que estén muy bien todos.